Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Buenas. Comenzamos la clase 2. Y buenas que bueno es poder estar nuevamente delante de la palabra de Dios. Y vamos a orar para que Dios esté por medio de ella enseñándonos, instruyéndonos a cada uno de nosotros. Oremos. Dios, gracias porque podemos estar delante de ti por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Y ruego para que tú nos enseñes en esta hora por medio de ella a cada uno. Pero también ruego para que seas tú usándome y hablando a través de mí a cada hermano, Señor. Padre, que no sea yo, sino tú usándome, Señor. Y gracias por poder servirte, Señor. Bendice así a cada uno de los oyentes. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, comenzamos terminando la última clase acerca de verdades básicas o cosas básicas en cuanto al matrimonio. Y lo primero que veíamos allí cuando comenzábamos a mirar acerca de esto es que el matrimonio es de Dios. Y bueno, Él como dueño tiene derecho y ha establecido cuáles son las normas y principios para el mismo. Pero en segundo lugar, el matrimonio es muy bueno, muy bueno. Y esto está claro, en primer lugar, en la actitud de Dios en cuanto a su institución. Bien, allí en Génesis capítulo 1, al final del capítulo, luego de que se nos recuerda o se nos enseña acerca de la creación, dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bien, Dios no solo diseñó el matrimonio, sino que luego de instituirlo, puso su sello de aprobación sobre él. Y vio Dios que era bueno. Y puedes tú preguntarte como otros, y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo Dios aprueba el matrimonio en el capítulo 1 y lo establece en el capítulo 2? Y la respuesta es porque en el capítulo 1 tenemos el relato general de lo que es la creación, y ya en el capítulo 2 tenemos un relato más específico de algunas áreas de la creación, en este caso como la familia. Pero bien, Dios le da un lugar de honra en la palabra. Allí en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Por lo tanto, el matrimonio es muy bueno y la actitud de Dios en cuanto a su institución nos lo recuerda. Pero también la ilustración de Dios en cuanto a su institución y el matrimonio también nos muestra la aprobación de Dios en cuanto al matrimonio. Y dice allí en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 27, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos,
Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios diseñó que en la tierra la relación del esposo con su esposa sería un paralelo a la relación de su hijo con su esposa, la iglesia. Y tal comparación nos muestra el alto honor del matrimonio. Bueno, en esto podemos ver otra segunda verdad que tenemos que tener presente. El matrimonio es muy bueno. Y bueno, como dije, vamos a cumplir allí en octubre con mi esposa 30 años de casado. Y siempre recordamos con ella algo que una familiar nos decía, ¿no? Y dice, bueno, cásate y verás. Y ese cásate y verás es cásate y verás lo malo que es casarte. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que el matrimonio es muy bueno. En tercer lugar, el matrimonio es diseñado por Dios para ser, en primer lugar, permanente. Bueno, allí en Mateo capítulo 19, versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Marcos 10:9 repite diciendo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Romanos capítulo 7, versículo 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Bien, este es el diseño original de Dios. Y como mirábamos en la clase anterior, el que corrompió esto es el hombre por su pecado y su desobediencia. Bien, Dios no ha cambiado este plan. Pues como vimos, era bueno, como vimos, fue certificado por el Creador. Y recordemos lo que Jesús dijo. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y hay un concepto bíblico que vamos a explicar a medida que vamos desarrollando cada uno de estos puntos, y es, bueno, que el matrimonio es permanente. Es permanente. Y dentro de la familia hay una situación temporal, que son los hijos. Pero cuando estos se casan, pasan a formar otra familia, en la cual esta pasa a ser permanente. Bueno, el matrimonio es diseñado por Dios para ser permanente. El matrimonio es también, hay un compromiso. Y se debe afirmar que el plan de Dios es que sea un compromiso permanente. Y la juventud en la cual hoy vivimos necesita tener presente esta verdad. Bueno, que el matrimonio es un compromiso. Tristemente hoy parece ser que el matrimonio es compartir un cuarto, el matrimonio es convivir, el matrimonio es coexistir, o el matrimonio es comer solos y estar en el mismo lugar. Pero lejos de ellos, el matrimonio permanente involucra un compromiso. Por lo tanto, eso nos lleva al cuarto lugar a ver que el matrimonio es un pacto de compañerismo. Un pacto de compañerismo. Dios creó al hombre con una necesidad básica. En Génesis capítulo 2, versículo 18, allí la Escritura nos dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y en esto vemos que el hombre fue creado con una necesidad. Dios sabía que iba a crear a Eva. No fue el producto de la casualidad o de la necesidad, sino que por el contrario, Dios creó al hombre con esta necesidad, la cual iba a ser suplida en forma divina por Dios.
Bueno, estas necesidades no pueden ser suplidas por otros. Dios diseñó al hombre con esta necesidad. Y como dijimos, Dios le da un lugar de honra en la palabra al hombre y al matrimonio. Esta necesidad debía ser satisfecha en el matrimonio. Bien, Dios no le dio la potestad al hombre para que definiera o viera cómo iba a suplir esa necesidad, sino que Dios crea al hombre con esta necesidad y Dios le muestra o le da dónde debía ser esta necesidad satisfecha. Y dice allí en Génesis capítulo 2, versículo 18, le haré ayuda idónea para él. Y sabes, hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando más vamos conociendo, más nos vamos maravillando de nuestro Dios y Padre. Bueno, Él no es alguien que improvisa a medida que se va adelante, sino es alguien que en su sabiduría maravillosa lleva adelante su plan perfecto. Y ese Dios que dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, también nos dice, le haré ayuda idónea para él. Y bien, ¿qué está diciendo con esto? Y en primer lugar, bueno, esa ayuda idónea significa una ayuda apropiada, una ayuda que esté en correspondencia con él, que esté en unidad. La idea es que ella sea un complemento, no un sustituto o un competidor el uno del otro, sino que ellos son compañeros, forman un mismo equipo. Y bueno, esa ayuda es algo que el hombre necesita y tú, varón, no estás completo sin su aporte, sin su sabiduría, sin su contribución. Esa ayuda que el hombre necesitaba era esa ayuda para estar en compañerismo, en el esfuerzo, en todo lo que el hombre hace, se complementa uno al otro. Y pensando en esto, recuerdo ahora allí en el libro de Proverbios capítulo 31, donde se desarrollan las características de la mujer virtuosa. Y donde podemos ver, bueno, todo lo que ella hace en bien de su familia. Y cuál es el concepto que la sociedad tiene de ese esposo en bien por el trabajo de su esposa. Pero esto no marca una individualidad de uno sobre el otro, sino que marca una unidad. Hombre y mujer, esa ayuda idónea. Y como dije, bueno, esa ayuda idónea es un complemento, algo que falta, algo que faltaba. Algo, y aquí un concepto también importante, algo que solo otro de la misma especie puede complementar. Y sabes, cuando todos los animales pasaron frente a Adán, y él vio y pudo poner nombre y ver a cada uno de animales, ninguno de ellos fue el complemento, lo que Adán necesitaba. Sino que dice, bueno, que la ayuda idónea vino de Eva. Y miren lo que dice en Génesis 2:20. Y puso a dar nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, en estos tiempos terribles donde encontramos que hombres se casan con animales, con árboles, y esto puede causar risa, pero es triste. Bueno, la ayuda necesaria para el hombre fue Eva, una mujer. Y pensando en este versículo, bueno, Adán pudo ver toda la creación, todos los animales delante de sí. Y él pudo darse cuenta que ninguno de ellos encontraba lo que él necesitaba. Porque lo que él necesitaba se encontraba en una mujer, Eva. Y bueno, Dios le dio a Eva, a Adán, para que él se uniera a ella,
se adhiriera a ella. La palabra unirse habla de agarrarse, adherirse, de estar pegado. Por eso dice allí en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Una carne. Llegar a ser una sola cosa, una sola persona, una unidad, una unidad. Por lo tanto, en esta unidad de compañerismo, el esposo debe ser un compañero. Y miren conmigo allí en el libro de Proverbios, capítulo 2, Proverbios 2, 16 al 17. Dice allí la Escritura, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Y bien, el compañero, aquí habla uno que tiene una relación cercana e íntima con la otra persona. Y bueno, la idea aquí es, una relación que se establece entre dos personas. Y una relación de compañerismo, en este caso el hombre es compañero, tiene que ser ese compañero de su esposa. No solo esperando del otro, sino él dando a ella. Y por el otro lado también en el libro de Malaquías nos habla que la esposa debe ser una compañera. Y lean conmigo Malaquías capítulo 2, versículo 14. Dice allí, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y aquí la palabra compañera tiene la idea de unión, de una asociación, una unión íntima. Una unión en pensamientos, en metas, en planes, en esfuerzos. Y podemos ver tanto en Proverbios capítulo 2 como en Malaquías también capítulo 2 que ambos pasajes enfatizan la palabra pacto. Uno enfoca el pacto hecho por parte de la mujer delante de Dios y otro enfoca el pacto del hombre delante de Dios. Y ambos deben guardar este pacto de compañerismo. Por lo tanto, esto nos muestra que la palabra de Dios considera al matrimonio como un pacto. Que a pesar que es un pacto entre un hombre y una mujer, es un pacto delante de Dios. Aquel que instituyó el matrimonio y que testifica por él. Por lo tanto, tenemos que tener presente esta verdad. Ese pacto de compañerismo que establece un hombre y una mujer. Y en este pacto de compañerismo, en esta unidad de compañerismo, debe haber en primer lugar un deseo de suplir las necesidades el uno del otro. Ambos dos en este pacto se comprometen a entrar al matrimonio en buscar y ayudar el uno o al otro, suplir las necesidades unos del otro. Y esto nos lleva a otro punto también, ¿verdad? Si yo entro al pacto con el deseo de suplir la necesidad de mi esposa o mi esposo, eso va a hacer que tenga una disposición de no ser egoísta hacia ella. No voy a tener la actitud de suple mi necesidad, satisface mis necesidades, sino que, lo que nos enseña la Escritura es que tengo que buscar yo satisfacer las necesidades del otro. Pero ese compañerismo está basado también en una relación abierta y transparente el uno del otro. Y eso mismo lo podemos ver allí, volviendo al principio, a Génesis capítulo 2, donde allí nos dice que ambos estaban desnudos. Y eso nos sonroja hoy en día, ¿verdad? Pero antes de que entrara el pecado, ellos estaban allí, eran transparentes, no se avergonzaban, sino que había esta unidad de compañerismo.
porque ambos estaban abiertos, sin temores, sin vergüenzas. Pero después de la caída ellos supieron que estaban desnudos. El cambio que conllevó el pecado. Pero Dios dice que son una sola carne. Y la idea de una sola carne es la idea de una persona. No se refiere principalmente, como a veces decimos, a la unión sexual. Aunque esto está incluido, esa una sola carne se refiere y hace énfasis en la unidad, El esposo y la esposa deben ser uno en todas las áreas de la vida, intelectual, emocional, dos vidas intercompenetradas una con la otra en todos los aspectos. Y la meta de Dios para el esposo y la esposa es que ellos lleguen a ser uno en todas las áreas de sus relaciones, fundamentados en sus principios y en ese pacto de compañerismo que ambos hicieron, uno al otro y delante de Dios. Y en el mundo en el cual vivimos, los hombres han tratado de establecer relaciones cercanas de una u otra manera, tratando de que los hombres y las mujeres se junten a través de diferentes maneras para que pueda haber una unidad. Pero Dios ha dejado el matrimonio para este propósito. Y los sustitutos que el hombre cree no dan resultados. Por lo tanto, haciendo un breve repaso, el matrimonio es de Dios, el matrimonio es muy bueno, el matrimonio es diseñado por Dios para ser permanente y un compromiso. El matrimonio es un pacto de compañerismo. Y en quinto lugar, el matrimonio envuelve un dejar y unirse. Bueno, en primer lugar, un dejar, o sea, renunciar, dejar, libre o abandonar. Bueno, se comienza un nuevo hogar. Dejar al hombre a su padre y a su madre. Comienza un nuevo hogar. Y este punto es importante también como lo que estamos mirando. Hay culturas donde los padres siguen reteniendo la autoridad sobre sus hijos y sobre las nuevas matrimonios. Hay culturas donde los padres son vistos con más importancia que el nuevo esposo. Bueno, allí la esposa se casa y sigue siendo su papá, su autoridad. Y esto es equivocado. Hay culturas donde la mamá es la que manda y la que aún sigue teniendo control sobre la nueva familia. Pero sabes, no es un asunto de cultura o sociedad, sino que es un asunto teológico. Es el plan de Dios el que debemos seguir. Y una casa en la Escritura es la unidad más pequeña de una sociedad. Es un grupo de personas viviendo debajo del mismo techo, bajo una misma cabeza humana, y es una unión separada de las demás. Por lo tanto, el dejar también es de suma importancia tenerlo presente cuando se va adelante en el matrimonio. Un ataque al matrimonio es un ataque al orden de Dios en el mundo y en su iglesia. El olvidar los principios del matrimonio es olvidar también esos principios y el orden que Dios ha establecido para su pueblo y para su iglesia. Bueno, se comienza un nuevo hogar. En segundo lugar, una nueva unidad que toma las decisiones. Bueno, aquellos que están debajo de este nuevo hogar están ahora bajo la autoridad de la cabeza de la casa. En primer lugar, bajo la autoridad de Dios, su palabra. Pero este nuevo hogar o esta nueva unidad, podemos decir, toma decisiones por sí misma. Un hombre y una mujer que conviven y están unidos, pegados, como dijimos, y tienen compañerismo uno con el otro. Eso es parte de lo que es el matrimonio. Se unen por un intercambio de votos, entran en un pacto de una manera, una relación permanente y, bueno, son una sola carne, independiente de sus padres. Bueno, y delante de Dios, responsables por esa nueva
unidad. Y decía yo anteriormente que es una relación adulta que se establece con los parientes del hombre y mujer. Una relación permanente. Es una relación que permanente desde que se comienza en adelante. Bien, la antigua relación con los padres de él o ella era temporal. Y podemos pensar en un cuadro acerca de esto, ¿verdad? Bueno, estaremos el dibujito del papá, la mamá, los hijos. Y ese papá y mamá establecen una relación permanente. Pero bien, la relación que tienen con los hijos, esa es una relación temporal. Porque al pasar el tiempo, ese hijo o esa hija que toman decisión de entrar en matrimonio, bueno, dejan esa relación con sus papás y su mamá temporal y comienzan y se forma una nueva relación permanente con ese esposo o esa esposa. ¿Y por qué quería mencionar esto? Porque tristemente encontramos hogares en el mundo y también dentro de lo que es el cristianismo, que a veces forman su relación en ese matrimonio basados o alrededor de los hijos. Y a veces hemos escuchado, bueno, yo permanezco en el matrimonio por causa de los hijos. Pero hermanos, tenemos que tener presente que nuestra relación permanente es con nuestra esposa o nuestro esposo. Con nuestros hijos es una relación temporal. Y no estoy diciendo de que, bueno, cuando nuestros hijos se casan, ellos deben dejarlo a un lado, ni que la relación con nuestros suegros debe ser una relación de lejanía. Pero ¿qué es el principio y qué es la enseñanza de la Escritura? Y repito, esto no significa que la nueva pareja no tiene ningún tipo de relación con sus padres. Lo que significa es que la relación ahora es diferente. Esa relación va a ser basada en los principios bíblicos que la Escritura establece. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a tener un orden en la familia. Es ese unirse, pegarse, adherirse a algo. Y sabes, cuando miraba acerca de esto, decía, pensando en lo que hemos estado hablando del matrimonio, que involucra un dejar y un unirse. Y ciertamente en los tiempos que vivimos van a haber vientos fuertes de adversidad que van a soplar contra el hogar. Por eso necesitamos unirnos, estar apegados, porque es en esa unidad basada en la Escritura que vamos a poder ir adelante como familia. Ir adelante como familia. Por lo tanto, Dios nos dice, bueno, debes dejar, debes unirte, adherirte, siguiendo los principios para ir adelante. Por lo tanto, otra de las verdades es que el matrimonio no es una institución diseñada para propagar la raza humana. Esta es una teología católica, una teología errada. Bueno, a veces se ha dicho, bueno, Dios creó al hombre y a la mujer para que, bueno, llenara la tierra. Y este debe ser el principal objetivo. Y a veces pensando en objetivos, pensando en este hecho, perdemos la realidad de lo que Dios nos dice. Y esa procreación y esos hijos pasan a ser, bueno, un elemento, un objeto más que tenemos. Y no le damos el lugar que ellos deben tener para nuestras vidas como papá y mamá, porque procrear es un privilegio y una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y miren allí en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, Dios le dice, bueno, este es su privilegio, esta es tu responsabilidad. Y miren lo que dice el Salmo 127, versículos 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos
en la puerta. Bueno, los hijos son una herencia de Dios. Es algo de estima. El fruto del vientre, dice. Por lo tanto, Dios nos ha dado el privilegio, pero también es nuestra responsabilidad cuidar esa herencia que Dios nos ha dejado. Por lo tanto, el matrimonio no es una institución para procrear, sino para Dios nos ha recordado ese privilegio. Y decía al principio, bueno, ¿por qué has pensado por qué hay hoy tantos abortos, tanto maltrato de los hijos? Porque el hombre ha olvidado que el ser papá es un privilegio y que es una responsabilidad de cada uno de nosotros delante de aquel que está sobre todo, Dios. Cuando recordamos esto, nos pone en el lugar correcto para llevar adelante e instruir aquella herencia que Dios nos ha dejado, la cual es bendita. Por lo tanto, el matrimonio es más que un apareamiento legalizado. El matrimonio es más grande que procrear. Bueno, el tener hijos es un propósito del matrimonio, pero este no es el propósito primario. Y sabes, el matrimonio es más que sexo. Sabes, una unión sexual no es igual a un matrimonio. Y esto nos dice la Escritura. Bueno, por un acto de fornicación no se forma un matrimonio. Solo lo que sucede o hacemos es un pecado. Hemos visto que una sola carne no es igual a sexo, y al revés. Y en Juan 4:18 ilustra esta verdad. Unión sexual no es igual a un matrimonio. Allí Juan 4, allí el Señor Jesucristo está con la mujer samaritana, y Él le dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y bueno, este pasaje, como dije, nos deja claro esta verdad. El hecho de tener sexo no hacía que la samaritana tuviera un marido. Y esto es algo que debemos aclarar, que ha traído y sigue trayendo tanta confusión a nuestra sociedad. El sexo no comienza un matrimonio, ni tampoco lo continúa. Porque si es así, entonces tenemos múltiple cantidad de matrimonios informales, como adulterios en el mundo. Y eso lleva a que el matrimonio sea orientado o reducido, o tenga una inclinación animal. Por lo tanto, no olvidemos, el matrimonio es instituido por Dios. Por lo tanto, Él estableció las reglas para su funcionamiento y bendición. Y terminamos con Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. Disfrutemos de aquello bueno que Dios creó, el matrimonio. ¿Cómo? Siguiendo sus principios bíblicos, y allí disfrutar de toda la bendición que podemos tener en la familia. Oremos. Nuevamente, Dios, venimos ante tu presencia, te damos gracias por tu palabra, que ella siga obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y sin duda oramos para que ella obre en nuestra sociedad a través de las buenas nuevas del Evangelio. Y Padre, como dije, gracias porque tú nos has dejado en tu palabra los principios maravillosos de ella, para que si vivimos en obediencia a ellos podamos disfrutar de todas tus bendiciones. Pero en este caso podamos disfrutar de la familia, del matrimonio que tú creaste y que es bueno en gran manera. Oramos y quedamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos
y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.